Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu país, por tu familia y por todo, mi estimado Raúl. Qué bueno que podamos estar en la sintonía a través de Logos FM. Gracias, Adolfo Pineda, por siempre tu apoyo en la parte técnica y por mantenernos informados, entretenidos, con buena música, buen mensaje. Ya en esta cuarentena que va tirando a sesentena, setentena, ya llevamos, esta es la 11ª semana, si mal no recuerdo, estamos en la 11ª semana de esta crisis de coronavirus en Honduras. Y pues en el mundo, algunos países menos tiempo, otros países más tiempo, pero aquí estamos para informarnos, ser desafiados e inspirados, hoy con una temática especial, con invitados de primera, como siempre lo hacemos en Liderazgo Radio. Y bueno, ya puede conectarse con nosotros. Voy a entrar ahorita a nuestra página de Facebook. Estamos, además del dial 104.9 FM, estamos en la página web de Logos. Es sencillo, logosfm.hn. Y estamos también en la aplicación. Ahí estamos conectados en la app de Logos FM. Usted busque Logos FM y ahí se va a conectar. Y Luis está hablando por ahí, ¿verdad? Y estamos ya en el aire. Perdón. Don't worry. Sí, es que ahora estas cuestiones técnicas nos hacen ir y venir y a veces no sabemos cómo hacer para conectarnos de alguna manera y bueno, le entramos, ¿verdad? Lo importante es estar conectados y ya estamos en el Facebook Live. Gracias a mi amigo Elías Hernández, mi brother. Muchas gracias por la conexión. Así que les invito a todos para conectarse también en nuestras redes sociales. Liderazgo Radio está en el Facebook. Usted nos puede encontrar como Liderazgo Honduras. Líder as, H-A-Z, go, de ir, vamos, echémosle ganas, Honduras. O sencillo, usted pone as go. As go. Y ahí nos va a encontrar en el Facebook ya en vivo. Gracias al apoyo técnico de Elías, mi brother, que nos está pues ayudando en la parte técnica en las redes sociales. Y yo estoy ahorita compartiendo ya la transmisión en nuestras redes sociales. Así que hágalo usted también, por favor, hágalo usted y conéctese con nosotros. Ya estamos, Luis. Estás en muchos quehaceres. Estimado. Sí, no, olvídate que aquí hay que hacer caso, vos sabes. Me dice mi esposa que mete la camisa para que cambie el contraste. Usted por eso escuchaste que dije, pero ya salí con buen color, no importa. Me dice. Así es esto. Y le damos la bienvenida desde ya a Joaquín Tomé, director de Cruzada Estudiantil en Honduras. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, hermano. Te aclaro, no es en Honduras, es la zona noroccidental. Ok. Sí, claro, con gusto. Es un placer. Y andamos con un nuevo look. Andamos con un nuevo look, ¿verdad, Joaquín? Pues mientras dure la cuarentena, me dice mi esposa que pues está bien, lo permite, pero al salir pues ya me la tengo que afeitar porque aparte hay que ir a tomarse la foto para la nueva identidad. Pues, si los planes no es andar así, entonces tendré que cortarme la barba. ¿Y tenés esperanza que tendremos nueva identidad, Joaquín? Yo no tengo mucha fe. ¿Y vos, Luis? Es lo que dicen porque yo me preinscribí, hice todo el trámite, finalizando dicen que solo es irse a tomar la foto, así que vamos a ver. Pero aparte mis amigos dicen que me veo más sabio, así que eso sí. Ya lo respetan las canas, así que... ¿Y Luis? ¿Y nosotros cómo nos vemos? Más joven. Yo, mira, me tengo que... Bueno, me la voy a quitar, la verdad. Pero salgo con gorra porque mi pelo está exageradamente alto. Y exagerado. Yo creo que todo el mundo, la verdad. Todo el mundo. Es que vos querías salir al estilo Nayib Bukele. Al estilo bullying. Me dice un amigo, te veo canoso, me dice. Pues somos amigos así de mucha confianza, ¿verdad? Bueno, le digo, lastimosamente, le digo, tendré que ser bien honesto, pero no voy a quedar pelón, le digo, porque mi amigo está ya sin cabello.
Así que gracias a todos por la sintonía en el programa de hoy. Estamos en vivo. Liderazgo Radio siempre hace lo posible de estar en vivo. Así que ahorita son las 12 del mediodía con 19 minutos. Y estamos en vivo transmitiendo para todo el mundo. Hoy tenemos invitado a Joaquín Tomé, pero también a Alan Perdomo. Así que queremos aprovechar al máximo el tiempo, pero nuestros amigos de EEH nos mandaron un regalito. Desconectaron a Alan y se fue la energía allá en la ciudad de Ciguatepeque. ¿Qué les parece? Sí, no, eso está pasando. De hecho, te contaré que ayer por la noche estuve unas 3 horas sin energía también. Entonces, wow. Ojalá que, bueno, gracias a Dios que donde vive Alan es un tanto más fresco que acá donde nosotros y creo que puede soportar un poquito más a esta hora, pero bien, eso es parte de las cosas cotidianas que están sucediendo hoy día. Esperamos tener una conversación y comunicación con Alan Perdomo. Él es máster en educación, teólogo, escritor, mentor de generaciones. Así que ojalá que la energía eléctrica, por favor, la EH, sea complaciente con nosotros y nos ayude con la energía allá en Ciguatepeque. Y tengamos más adelante a Alan Perdomo. Luis, Joaquín, Dime. ¿qué tal? ¿Cómo nos va en esta cuarentena? Joaquín, primero quisiera escucharte. ¿Qué tal te ha ido en este tiempo? ¿Cómo has experimentado estos días con tu familia, con tu ministerio? ¿Y será que algún plan se vino abajo este 2020? Cuéntanos. Sí, en realidad creo que en primer lugar la reflexión, la autoevaluación la hice, gracias a Dios. Posiblemente se había aplazado en algunas cosas más, que tenía que volverme al Señor en áreas que tienen que ponerse en orden. Y pues creo que el tiempo ha sido valioso porque hemos conversado, tomado tiempo con mi esposa, aunque gracias a Dios con Sandra conversamos mucho, dialogamos mucho. Eso nos ha en el matrimonio pues es utilísimo. Luego también con mi hija menor que vive con nosotros, tiempo para leer juntos, para igual, ¿verdad? Para orar juntos y, por supuesto, ministrar, ¿verdad? Cruzada Estudiantil es una organización, CRU, es un movimiento que está desde ya muchos años atrás metido de cabeza en lo que es el alcance mundial a través de la Internet. Así que esto simplemente ha venido como para batallar un poco más, estar metidos más en este quehacer. No sé si ustedes recibieron una de la Casa Bautista de Publicaciones, ellos editaron unas cartas de pastores de América Latina y dentro de ellas un pastor menciona a CRU como una y otra organización que solo entre estas 3 organizaciones anualmente estamos hablando de que alcanzamos 200 millones de personas solamente a través de la Internet. Wow. De programas. Yo lo he sabido directamente por nuestro movimiento, que CRU tiene una amplitud en Arabia Saudita, en Irak, Irán, en los programas en Farsi, usando los canales de una SAT-7, creo que se llama, Telesat 7. Es una satelital, pero también por internet, que está llegando con la película Jesús y otros recursos que se han venido desarrollando por muchos años. Así que todo este tiempo ha sido para sí disfrutar como familia, animar gente. Me han escrito de Europa, de España en particular, donde me mandan teléfonos, hable con esta persona que está pasando esta crisis. Entonces ha sido un tiempo para ministrar también a otras personas, pues en este momento donde la palabra es oportunísima, como siempre, pero hoy es en particular. Excelente, Joaquín. Y yo antes de que te dé la palabra, Luis, primero quisiera dar este programa como un homenaje a nuestro queridísimo Ravi Zacarías,
que lastimosamente en estos días, pues pasó a la presencia del Señor, está en la casa del Padre. Y te diré, Joaquín, Luis, derramé mis lágrimas, como tal vez con muy pocas personas he hecho y que no conozco, nunca he conocido en persona, no lo pude conocer, pero que desafió mi vida y me inspiró mucho, ¿verdad? Siguiendo mucho sus podcasts, sus escritos, ¿verdad? Así que en homenaje a Ravi Zacarías, vamos a platicar de eso más adelante durante todo el programa, sépanlo. Y yo sé que ahorita quieren dar sus palabras también al respecto, pero les quiero decir que este programa va en homenaje a el doctor, defensor de la fe, un apologeta de primera, ¿verdad? Y que desafió a las nuevas generaciones sobre todo. Me encantó verlo en las conferencias Passion este año, en enero. Es triste porque él estuvo en Passion este año en enero, comenzando el año, disertando una de sus conferencias magistrales a más de 60,000 jóvenes universitarios en el nuevo estadio en Atlanta. Luego tuvo algunos eventos allá en Miami en febrero, viajó creo con Luis Giglio, que es el director de Passion, a Medio Oriente, si mal no recuerdo, en estos meses, pues. Luego regresa a casa y le dicen que el cáncer ha ido con más fuerza, lo operan de la espalda, creo que tiene que ver un poquito con todo eso del cáncer y su espalda, que él siempre dijo que ha tenido dos debilidades en su vida, dos aguijones, y era su voz suave y sus dolores de espalda, ¿verdad? En la columna. Y tristemente Joaquín y Luis, en un mes y medio, Ravi Zacarías se nos fue a la casa del Padre, ¿verdad? Así que en homenaje a él. Y segundo, antes de darles la palabra, también quiero darle gracias a todos los que nos han estado llamando, a nosotros como familia, porque mi hermana pues hoy fue intervenida quirúrgicamente, ¿verdad? Y gracias a Dios todo salió bien. El éxito de la operación fue de emergencia todo, ¿verdad? Para que veamos que la vida es así, es como la neblina, ¿verdad? Va y viene. Cuando uno menos espera, suceden las cosas imprevistas. Uno tiene todo planeado, pero los imprevistos de la vida a veces vienen. Así que gracias a todos por sus llamadas, por sus mensajes a nuestras familias. Y pues mi hermana Gina, es la menor, está muy bien, salió muy bien. Luis. Ok, te escucho. Esta vez tengo como un retardo, pero sí te estaba escuchando. No, la verdad que sí, pesan estas cosas que tú mencionas, pero sin embargo, yo creo que Ravi Zacarías, refiriéndome al respecto, o sea, nos da un ejemplo de esa convicción de que debemos de tener nosotros los creyentes, ¿verdad? O sea, del hecho de que no somos seres meramente terrenales, aunque estamos ligados emocionalmente a este mundo, sin embargo, somos eternos, o sea, solo te digo a ti y a todos los que nos escuchan, ¿va? Solo viene a mi mente ese texto del Génesis, de la historia de Caín y Abel. Y si tú, pues ya te sabes la historia, pues estoy como parafraseándotelo. Dios mismo, o sea, dio testimonio, dice, de esa ofrenda que era justa, ¿verdad? Y aún hoy día seguimos hablando de ese testimonio. Entonces nos damos cuenta que el propósito no termina en la muerte física en este mundo, sino que continúa y continúa por generaciones. Entonces no dudo que en la vida de Ravi Zacarías, como de muchos otros creyentes, el propósito no terminó, sino más bien comienza, porque la historia continúa escribiéndose, sin duda. Y bueno, pues ha sido un tiempo, como te he dicho en otros programas, muy bueno. En mi caso, yo creo que hemos aprendido a disfrutar con la familia, aprendido a estar en casa. No aprendido, o sea, hemos disfrutado, la verdad. O sea, bueno, tengo la bendición de tener niños pequeños, entonces sí han habido dificultades, pero no creo que sean realmente mayores en el sentido de que tenemos que confiar en Dios y creer en Él y ese es un momento para que nuestras convicciones de fe también puedan crecer y ser una realidad en nuestra vida, más que una simplemente palabra dicha, que muchas veces decimos livianamente, yo tengo fe, yo tengo confianza, pero hoy es el momento. Entonces los creyentes realmente, hoy día creo que Dios está haciendo algo con la iglesia y lo está haciendo desde las entrañas de la familia, sin duda. Cierto, Luis. ¿Y Joaquín?
¿Qué experiencias se te vinieron con Ravi Zacarías cuando escuchaste la noticia? Pues igual, yo también Gracias. lloré también, ¿verdad? Porque es un hermano querido y lo interesante es que igual, sin conocerlo, influenció nuestro pensamiento, nuestra vida. Yo, gracias al Señor, pues he tenido ya un montón de tiempo de conocerlo, de escucharlo, porque la conexión que Cruzada Estudiantil y Ravi han tenido siempre ha sido muy buena en eventos en los que él ha participado. De hecho, hay uno de los de su equipo, apellido Vitale, que él es miembro de Atletas en Acción de Cruzada Estudiantil y él es uno de los de su equipo. Una de las cosas que yo aprecio que el Señor le dio como estrategia ministerial y de alcance a ese mundo que queremos alcanzar, valga la redundancia, es el pensamiento que él decía en su programa de Pensemos Juntos, ¿verdad? Que los que piensan crean y los que crean piensen. Y eso es, creo que una de las riquezas que todos los pastores debieran estar enfocados. Sin demeritar a un montón de líderes teólogos con muchas capacidades, pero están limitados a un público eclesiástico propiamente, aunque sean eminencia, ¿verdad? Y que puedan hablar todos los idiomas de la antigüedad y lo que querrás, pero su traslado hacia el mundo secular es, si no nulo, muy limitado. En cambio, Ravi Zacarías podía estar en una congregación hablando a pastores, líderes o iglesia, en cualquier iglesia, pero también tenía, y es precisamente uno de sus grandes valores, el tipo podía estar enfrente de la academia en Rusia, en Harvard, en cualquier universidad, Johns Hopkins, y él lo hizo en muchas ocasiones y tuvo un impacto. Hizo pensar a la gente. Hoy conversábamos eso con Sandrita, mi esposa, y de hecho, a veces uno tiene que buscar, y tal vez cuando Alan se conecta, me encantaría conversar con él este tipo de cosas, porque estamos en un tiempo, hermanos, en los que no es solamente suficiente tener la sana doctrina. Eso es clave, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque determina que nosotros estamos anunciando la verdad sin ningún compromiso con nadie. Pero es importante también cómo es que nosotros lo vamos a hacer saber a la gente. Cierto. Y vivimos en un tiempo en los que la verdad ya no es importante. Es más importante la tolerancia, como siempre ha dicho McDowell desde el 97, que para mí fue uno de los puntos también del el tiempo en que hizo muchos cambios en mi mente, en mi forma de pensar y dedicarme más a la lectura de este campo. Pero en realidad el mundo necesita pensadores cristianos. Definitivamente, Joaquín. El C.S. Lewis decía que no necesitamos más libros cristianos, sino cristianos que escriben mejores libros. Sí, buenísimo. Joaquín, vamos a ahondar en la temática después de la pausa comercial. Estamos listos para la primera pausa comercial. ¿Te parece, Luis, si nos vamos a la pausa? Vámonos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Líder As Go. Y a los que estamos en Facebook, continuamos aquí en vivo con ustedes. Seguimos conectados. Aquí no cortamos nada, papá. Nos vamos tal como estamos. Espérate, y de nuevo, sí, Luis, y de nuevo le mandamos a pedir de por favor a Energía Honduras que mande la corriente allá, papá, tierra del altiplano, para que Alan se conecte. Les diremos a todos que hoy el propósito es tener a 2 invitados y vamos a tratar de cada sábado tener a más de uno para aprovechar más esta plataforma y estos espacios. Y pues hoy teníamos la idea de tener a Alan Perdomo. Joaquín Tomé ya está con nosotros, pero les comentábamos al inicio que la energía se fue en Cihuatepec y cabal, antes de comenzar la transmisión,
Se cortó la señal desde Ciguatepeque con Alan Perdomo. Esperamos tenerlo ya en unos minutitos más adelante. Quiero saludar a mi amigo Daniel Asensio, mi brother, misionero peruano en Honduras. Está radicado en este momento en La Esperanza, en Tibucá. Nos traicionaste, Daniel. Te fuiste de San Pedro Sula, ¿verdad? No aguantó, Joaquín, la calor. Es terrible. Es que imagínate, el Perú es un país con mucha variedad. Si vivía en zona alta, es más fresco, así que, sí. Que lo entiendo, porque en realidad toda esa zona de La Esperanza es lindísimo y fresco. Y lo vas a entender más porque vino casado. Así que saludos a Nayeli también. Gracias, Daniel. Siempre conectado con nosotros. Javier Madrid, Alejandra Valladares. Y así tenemos a personas conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Usted puede conectarse con nosotros también en las redes sociales y ver a estas guapuras, como decimos siempre con Luis. Nos echamos flores y ánimo, hombre. Hay que echarnos ánimo en esta temporada. Y más con este nuevo look que anda Joaquín, ¿verdad? Con la barba de sabiduría, dice él. Así que continuamos aquí en el Facebook Live. Usted puede sintonizarnos también en el dial 104.9 FM. Estamos en vivo para toda la zona norte del país a través de Logos FM. Liderazgo Radio se transmite todos los sábados de las 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y pues estamos esperando señales de humo de Alan, porque de otra manera, nada. ¿Y qué tal, Luis? Hoy sí encontré un punto de... Mejor. Sí. Ya no parezco esos detenidos de ISIS, ¿no? Gracias a Santos Aguilera, mi brother Santos, también que te recuperes, sí, ¿verdad? Tuvo alguna situación también de salud, ¿verdad? Pero ya salió de ella. Y te queremos saludar, Santos. ¿Listo? 3, 2, 1, vamos al aire. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu país, por tu familia y por todos, sin duda, hoy más que nunca. Sí, hombre, esperamos que nuestro queridísimo Alan Perdomo se pueda conectar. Es capaz que vamos a estar en todo el programa diciendo Alan y nunca. Sí, ojalá que sea un corte rápido, no algo tan prolongado, para que pueda estar con nosotros en algún momento. Vaya, hagamos una dinámica nosotros dos. Pensaba hacerla con Alan también, ¿verdad? Quería ver, Alan, qué nos decía, pero vamos, Joaquín y Luis, una dinámica, empecemos. Termina la cuarentena y nos vamos a hacer un rico asado, y en ese asado vamos a invitar a 4 personas, ¿ok? Ajá. Termina la cuarentena, vamos a disfrutar de un rico asado y vamos a invitar a 4 personas. Una es un personaje de la Biblia. A ver, vayan pensando. Otro no es Jesús ni Dios, ¿verdad? O sea, ya ellos están en la plática, claro que sí. Personaje del texto bíblico, un personaje de la historia antigua, un personaje de esta historia más moderna y un famoso de hoy. ¿Ok? 4 personas. ¿Qué platicarían y qué les dirían ustedes a esas 4 personas en esa conversación? ¿Y qué les pedirían? No sé, si les pedirían algo para pues, salir de alguna situación que estén viviendo. Y bueno, ya comenzó el asado y les ayudo yo. Vaya, yo hice ya la tarea, pero les ayudaron, pues. Yo llamaría a Job. Job es un personaje que siempre me ha encantado, muy extraña, ¿verdad? Su forma de vida y muchas cosas de él, de su familia, su entorno. Y para este momento de cuarentena, pues con Job me identificaría con muchas cosas. Un personaje de la historia antigua, me gustaría tener a Lutero, invitar a un asado rico a Lutero y hacerle muchas preguntas acerca de la reforma, cómo él hizo en ese tiempo, ¿verdad? Para pues enfrentar al sistema. Quiero hacer lo mismo y estamos haciendo lo mismo, enfrentando a un sistema hoy en día y debemos de seguirnos reformando, claro que sí. Y de la historia moderna,
fíjense que con todo este rollo del anticristo y el chip, me gustaría tener a Bill Gates. Lo voy a invitar y un asadito y Bill Gates, ¿qué onda? Entonces, ¿sos el anticristo o no? Y termino... y termino hablando de famosos y de la serie ahorita que está siendo un boom en el Netflix, Michael Jordan. Me gustaría invitar a Michael Jordan a un asado. Preguntarle cómo hizo tanto billete y cómo sigue haciendo y cómo salimos de esta cuarentena y si me hace un préstamo. A ver, ¿quién se anima? ¿Luis o Joaquín? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, no sé si tengo tantos personajes como vos, pero de la Biblia, en este momento creo que podría ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o sea, con un ministerio que de verdad fue sacrificial, ¿verdad? No digo que lo de los otros apóstoles no fue, pero él tiene esa particularidad, ¿verdad? Que fue diferente. Y sus respuestas siempre fueron muy acertadas para la iglesia de ese tiempo, entonces no dudo que serían igual de acertadas en ese momento. Recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida en Roma en una de esas tantas escenarios, ¿verdad? Y aunque había odio, quizá como existe hoy día en nuestro mundo, odio de alguna gente. Sí. Te quedaste robotizado, mi estimado Luis. Se le fue Ahí estamos, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ok, bueno, sí, Pablo sería uno. Otro, bueno, Martín Lutero igual también. Campeón. Ni modo, o sea, aquí no hay de otra. De la historia más acá, ¿sabes a quién me gustaría tener? Aunque ya se nos fue para la eternidad con el Señor, me gustaría tener al evangelista Reinhard Bonnke. Sí, buenísimo. Bonnke. Y de los famosos, para que esté en este diálogo ahí, yo me iría por el otro lado. No tendría a Bill Gates, sino a George Soros. Híjole. Bueno. ¿Qué hablamos? Mejor no te digo porque me voy a llevar todo el programa eso. ¿Y tú, Joaquín? Bueno, yo de la Biblia pensaría en Habacuc. Porque fue uno que le hizo preguntas al Señor y recibió respuestas, pero él mismo llegó a la conclusión que aunque no hubiera esto y esto otro, él iba a confiar en el Señor. Creo que Habacuc es oportuno para este tiempo, por su experiencia difícil, incluso la respuesta que Dios le dio, ¿verdad? Los asirios iban a llegar y iba a ser un pueblo sanguinario, y eso lo sacó de onda, pero dijo, voy a esperar. Capítulo 2 dice, voy a estar en mi posición y voy a seguir viendo al Señor, así que voy a hacer eso. Él pasó del temor a la confianza, y eso creo que es por eso importante Habacuc. 2, pienso en la antigüedad, un personaje es Sócrates, como maestro, como docente, como persona muy sabia que aun cuando no tenía obviamente ninguna conexión con la verdad de Dios, pero era un hombre que creo que vale la pena rodearse de gente así, que uno pueda aprender mucho como docente, como maestro. El siguiente en la historia pensaría, hay 2 personajes y son de la corriente de las iglesias, de los ingleses que llegaron a Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los puritanos. Uno de ellos, voy a decir solo uno, pero es Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Me encantaría hablar con ese hombre sencillo, una fe plain, como dicen en inglés, pero que vivió y mostró, y de hecho su libro que impactó mi vida cuando niño, Juan Bunyan es un personaje que quiero tener, me encantaría invitarlo a comer y estar juntos. Y obviamente siempre una de las personas que recién pasaron, que murió cuando yo tenía apenas 6 meses, a ver, menos, fue C.S. Lewis.
yo nací en el 63, en junio, y él murió en noviembre del 63. Pero sí me encantaría conversar con este hombre y hacer un par de preguntas sobre sus capacidades también de conexión, de cómo escribió, cómo su creatividad, algo que se me pegue de eso, porque me encanta C.S. Lewis. Excelente. Buenísima, interesante plática la de Joaquín, ¿verdad? Sí. Mucho que hablar. Y entremos un poco en materia. No sé si se ha fijado que estamos en una era muy tecnológica, pero también estamos en una era de mucho estudio, de mucha información, de conocimiento. Y entremos un poco al tema de educación. Yo sé que Joaquín trabaja mucho en esa área, con universitarios, con colegios también, y su ministerio gira en derredor de eso. Luis y Joaquín, hoy estamos viviendo muchos retos en el área de la educación. Mi hijo, por ejemplo, tiene 7 años y está recibiendo clases en Zoom. Zoom es ahorita la aplicación del momento, ¿verdad? Para comunicarse y hacer muchas cosas. ¿Cómo ves el futuro de la educación en nuestro país y en el mundo? O sea, ¿y cómo podemos ayudar a los padres de familia que nos están escuchando para enfrentar esta situación que estamos viviendo en la educación? O sea, ya realmente no debemos de esperar que el colegio, que la escuela le enseñe, eduque a nuestros hijos. Realmente los padres deben tomar un papel preponderante en esta situación. ¿No te parece, Joaquín y Luis? Luis, porque recién hablé, entonces sería No, pues tú eres el invitado, Joaquín. Ok. Te doy la palabra. Ok, perfecto. Bueno, personalmente es interesante que el mismo Sócrates tenía una descripción de las capacidades de los docentes que debían mostrar en su carácter. Y él lo definió en 3 palabras, que son ethos, pathos, logos. Esas 3 palabras en realidad definen a un docente, a un maestro. Con esto de esta crisis, de esta situación que vivimos, en la que estamos metidos, encerrados, los padres hoy se han visto en la necesidad de ser maestros y están apenas ahí sí que, como dicen, caminando con los zapatos de los maestros y se dan cuenta de lo difícil que es organizar, mantener el control, mantener la disciplina de estudio, de hacer pensar a los niños para que trabajen y cumplan con sus tareas académicas. Entonces los papás en esta situación están aprendiendo que no es fácil ser maestro. O sea que es una ganancia. Creo que es algo muy importante que de alguna forma también va a contribuir, pienso yo, cuando nos pasemos la transición a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino que a la normalidad, porque es una transición que vamos a pasar para la normalidad, pero ya será una normalidad mejorada porque habremos aprendido la lección y los papás pues habrán aprendido que el papel del maestro no es fácil. Es una tarea bastante complicada. Entonces, volviendo a las palabras de Sócrates, de ethos, pathos, logos, eso describe las capacidades de la persona, del docente. No habla tanto de solo su conocimiento. Sí lo menciona, pero en primer lugar comienza con la palabra ethos, de la palabra que tiene su origen, la palabra de quiénes somos. Ethos, el carácter de la persona, quien yo soy. Eso establece autoridad. Si un docente tiene capacidad de un carácter, de ser una persona consecuente, coherente con su vida, entonces incluso nomás entra al salón de clases, establece quién es él y los niños lo saben. E inmediatamente ese respeto, esa pues atención a lo que él va a decir, porque eso es lo que viene luego, está basado precisamente en quién es
la persona, el ethos. Joaquín. Sí, señor. Vemos que esta generación tiene muy poco carácter, y no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema en el que vivimos y de la generación de padres que realmente no tomaron responsabilidad en sus hijos. ¿No te parece, Joaquín? Sí, fíjate que es interesante, para continuar luego con las 3 palabras, pero ya que mencionas eso, un autor que ya falleció, que es un muy buen escritor, él de hecho estableció una organización que trabaja más en el campo del emprendedurismo y de las empresas y la administración, es el señor Covey, Stephen Covey. Él hablaba de que en los Estados Unidos, en los primeros 150 años como nación, ellos estaban enfocados lo que él llama en la ética, volvemos otra vez, en la ética del carácter. Eso tenía que ver con quién es la persona. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que la cultura americana adoptó lo que él llamaba el doctor Covey, la ética de la personalidad. La ética de la personalidad tiene más que ver con principios aprendidos, cómo ser amigo estrechando la mano correctamente, cómo sonreír para ganar al público y cómo, etcétera, 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 que al final la técnica es buena si tu carácter lo representa. Pero el peligro es que tú puedes ser un manipulador, ¿verdad? Y puedes ser un buen vendedor, pero manipulando, mintiendo, que eso suceda mucho en la política y obviamente también en la publicidad. Sí, mercadeo. ¿Verdad? Porque simplemente tienes que parecer sin pasar por los procesos de ser. Entonces, si el ethos no es una realidad, eso es lo que decía este señor Covey, solo la ética de la personalidad nos van a vender gato por liebre, porque no estaremos siendo la clase de gente que debemos ser, sino que estaremos aparentando lo que no somos. Y eso se da en la educación también. Un maestro puede simplemente ser un conocedor, ser un chambero, y yo se lo digo a los maestros, lo digo con mucho cariño porque mi mamá es maestra jubilada, entonces conozco los procesos, conozco las situaciones que han vivido los maestros y pues eso, yo sé cuando alguien, y ustedes también, cuando un maestro es genuino y se pone enfrente y lo aprende y sabemos que lo que va a decir vale la pena escuchar, porque la segunda palabra tiene que ver con patos. La palabra patos es la raíz de la palabra empatía. De ahí viene la palabra empatía, donde el maestro muestra un genuino interés en sus alumnos. Está haciendo una labor de quién es, se manifiesta, porque eso es el peso no es el título colgado en una pared, sino quién es esa persona, muestra la realidad de un aprecio y el deseo de que el alumno aprenda. Entonces, la otra palabra cae por su peso, el logos, o sea, el contenido, sea matemática, sea filosofía, sea lo que sea. El alumno, al conocer que la persona que está enfrente, su ethos, es una persona valiosa, genuina, auténtica, está ahí no por chambero o porque esté esperando una paga, sino porque hace su labor, porque ama a los estudiantes, entonces el logos cae por su peso. Entonces, eso es lo que enseñaba Sócrates. Cuando trabajamos con alumnos, con maestros, es lo que trabajamos, ¿verdad? El hecho de que ellos puedan reconocer que más que una chamba, en realidad es un llamado a servir. Y si vas a servir, hacerlo con realidad, con genuina compasión, para que la tarea al final quede una marca en la vida de los niños. Y eso obviamente también en la de los padres. Sí. Eso podría decir. Interesante. Súper interesante y sin duda así es, Raúl. Yo creo que respecto a tu pregunta en cuanto a los maestros, o sea, yo te voy a decir,
no puedo ser tan abierto en el criterio de que los padres nos convertamos en maestros, porque sí lo somos intrínsecamente, deberíamos de serlo, porque somos, pero yo creo que más somos maestros de esa parte práctica, de esa parte integral de la persona, del niño, pero no directamente del logo. O sea, es probablemente quien sea maestro también de profesión y padre a la vez, y puede fusionar ambas cosas. Pero yo a lo que me refiero es, Raúl, de que este tiempo los padres tenemos que aprovecharlo para demostrarnos a nuestros hijos quiénes somos. O sea, si realmente por cuestiones de trabajo, por cuestiones del día a día, cuando estamos en la normalidad, no nos permite el tiempo que vivimos estar cerca de nuestra familia, yo creo que aprovechar este tiempo que estamos cerca de nuestros hijos para invertir esa esencia de lo que somos, o sea, de lo que tenemos realmente, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también esas cosas buenas que traemos de familia, que no hay que dejarlas a un lado. O sea, creo que hemos perdido gran parte de los problemas que vivimos socialmente, y más en nuestra América Latina, es porque hemos perdido esa esencia. Hemos perdido esa esencia, hemos dejado de fomentar esos principios y valores que nos fueron fundados a una generación en la siguiente. Entonces, por diferentes factores, como te dije, uno de los más grandes por el tiempo. Entonces, yo creo que ese es el principal papel como maestro de un padre. Pero si nos vamos a la parte académica, yo digo zapatero a sus zapatos, el maestro es maestro, y de hecho si hiciéramos una encuesta, te digo, con la mayoría de los padres que les ha tocado ser maestros, yo sé, tu hijo está en una etapa, por el caso de Raúl, ¿va? Está en primer grado, es diferente, pero yo creo que si hiciéramos una encuesta con la mayoría de los padres, la mayoría prefieren al maestro dando clases y no ellos. O sea, más alguno dirá, qué bien porque le ayudé. O sea, hay ejemplos, hay algunas excepciones, ¿va? Como hablábamos el sábado pasado, si recuerdas, Pablo Rosales de Salvador decía que fue un tiempo que le ayudó a su hijo a fomentar ciertas cosas de aprendizaje. Y está bien, ese es un caso bueno, pero aislado, pero no es la mayoría. Yo creo que los maestros tienen que seguir siendo maestros. O sea, es una virtud, es algo que es de ellos, que Dios les dio a ellos. Sin embargo, también apoyo el pensamiento de Tomé, porque yo creo que los maestros cristianos, sobre todo, deben entender que tienen una misión todavía mayor, es más elevada que el maestro común, cualquier área que sea de maestro de preescolar hasta secundaria, hasta universitario, tienen una demanda, o sea, tienen una responsabilidad que Dios ya le dio en sus manos, porque es increíble el efecto que un maestro provoca en nuestros hijos. Bueno, Tomé quizá ya pasó un poquito adelante que eso de nosotros, pero tú te das cuenta, Raúl, yo tengo mi hija Zoe por ahí cerca de Santiago. A veces hay ciertos temas que tú los debates con ellos, te dicen, pero es que mi maestra me lo dijo. Entonces, cuando te dicen esa frase, te das cuenta que la palabra de la maestra en clase tiene un efecto, o sea, que a veces el niño lo lleva incluso arriba de lo que el papá le pueda decir. Entonces, esa es una gran oportunidad para los maestros, sobre todo, que han nacido de nuevo, que tienen a Jesús en su corazón y que hacen una labor en cualquier lugar que sea. Entonces, yo creo que así puedo ver yo la perspectiva de esto que tú preguntaste. ¿Y la iglesia, Joaquín, qué papel podría jugar ante ese tema de tecnología, educación, discipular? Permíteme, estoy escribiendo alguna cosa ahí, un apunte. Yo igual estoy escribiendo, Joaquín, te diré. En realidad, yo creo que estoy de acuerdo con Luis. No estoy diciendo que los padres van a hacer el papel de maestros. No, quiero decir que ahora entienden el papel del maestro y de alguna forma van a ser mejores colaboradores. De hecho, es una de las dolores de cabeza y afanes que tienen las escuelas, sea cristianas o no cristianas, es que cuando hay escuela de padres, siempre son las mamás las que llegan. Por ejemplo, hablando de las mujeres, es la que se compromete. No, y no es que está malo, pero en la formación de un niño, el padre tiene que estar presente, puede ser, más que todo el cristiano. Entonces, el papel, en este caso, si yo, y hablando del público cristiano, que de alguna forma es nuestro primer público, a quien yo puedo animar y exhortar, y a los pastores en particular, es que deben trabajar en el hecho de
deben ser los padres de familia, deben ser, yo sé que así, las dificultades a veces de la labor, del trabajo, que no se les permite participar abiertamente, ir a todas las reuniones de padres, pero debe estar, los padres cristianos deben ser los número uno en la formación de los niños y aprender todo lo que puedan de esto, de la educación de nuestros hijos. Y la educación no es solamente la parte académica, en realidad es el carácter, es lo que estamos enseñando. Interesante que en los Estados Unidos, volviendo al tema de COVID, aunque no él lo dice, pero es interesante que cuando tú te fijas, la educación en los Estados Unidos, las escuelas y la iglesia, no había mucha diferencia. De hecho, el 80% de la educación tenía que ver con educación del carácter en Estados Unidos, en las escuelas. Y luego lo otro era matemáticas, lectura, o sea, literatura, y todo lo que tenían que saber hasta ese momento, 1700 y pico. Pero si te fijas, el 80% de la educación era educación del carácter. Por eso este señor dice que en los primeros 150 años de vida republicana, como nación, fue la ética del carácter. Entonces, la iglesia hoy está en la misma. Si vamos a, decía Abraham Lincoln, si lo que enseñemos en la escuela hoy determinará lo que la sociedad será mañana. Entonces, si hoy no estamos formando el carácter, ahí viene otro de nuestros autores que cité, Lewis, decía que entonces lo que estamos haciendo es formando a un demonio astuto. Wow. ¿Por qué razón? Porque simplemente le estamos dando un conocimiento de destrezas, de habilidades, de conocimiento técnico, pero no lo estamos formando en el carácter. Y eso la iglesia tiene un papel importantísimo. La iglesia, la casa y la iglesia en ese orden tiene un papel fundamental para que cuando los niños lleguen a la escuela solamente sea una corroboración de lo que ellos han ido aprendiendo en su casa, aun cuando en la escuela, obviamente, por ser secular, no le van a enseñar los principios cristianos, pero sí va a saber que toda verdad es verdad de Dios. Así que el respeto, la integridad, eso se enseña en casa, se fortalece en la iglesia y en la escuela solo se corrobora. Eso debiera ser el proceso normal. Un niño aprende en casa los principios de integridad, de honestidad, de ser la clase de persona que debe ser. Se fortalece en la iglesia viene y trae los principios de Dios bíblicos también que ya le enseñan en casa, y pues la escuela simplemente, los niños dicen, voilà, con razón, tiene que ser así para que la sociedad sea diferente. Así que, tiene razón Lincoln, decía, lo que se enseña en las escuelas hoy determinará lo que la sociedad será mañana. Así que es un papel importante. Y yo digo, Raúl y Joaquín, ¿y qué podemos hacer de cara a una realidad? Yo pues trabajo en una escuela, no soy maestro, trabajo en otra área, pero voy a ser franco, es una escuela cristiana, pero muchas veces te das cuenta que los papás de cristianos no actúan como cristianos en la escuela. Son cristianos en la iglesia. Esa es la realidad que vivimos como iglesia, ligando los dos temas que tú estabas hablando. Somos cristianos en la iglesia, vamos el domingo y nos saludamos y todo, pero en el día a día, me toca a mí vivirlo, actúan como cualquier otra persona, incluso a veces peor que una persona que no conoce de Dios, porque se vuelven arrogantes, altivos, creen que son dueños de las situaciones, condiciones, y da tristeza. O sea, a mí, yo te lo digo, no te lo digo con rabia, no, te lo digo con tristeza, o sea, me da tristeza, porque eso me deja ver la realidad social que vivimos. Entonces, eso te lo puedo ligar en el sentido con lo que está diciendo Tomé del carácter. O sea, hemos perdido carácter en la iglesia también, por lo que tú preguntabas. O sea, no tenemos, estamos siendo cristianos de domingo, cristianos de élite, de llevarme bien, pero el sistema, o sea, la iglesia no está apartada del sistema porque somos parte de la sociedad. Sin embargo, nos hemos estado guiando más por ese aparato publicitario del cual hablaba Tomé, por ese aparato de lo que llama la atención, que no nos hemos concentrado en lo que realmente importa, en la esencia de lo que somos como iglesia. Entonces, de cara a esa realidad,
abro otra pregunta. De cara a esa realidad, ¿cuál es el papel que debemos tomar los cristianos para que realmente las cosas sucedan? Porque no es extraño, perdón, y voy a ligarte esto, yo sé que es un tema bien complejo el que estoy tocando, pero, y voy a poner otro país de ejemplo, no el nuestro, para que nadie se sienta mal, pero muchos cristianos aplauden que Donald Trump abrió las iglesias en Estados Unidos y todo, y está bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero hay una condición real en el mundo, hay una condición de un virus. De hecho, estoy hablando con mi hermana, vive en California, el día de ayer, y ella me dice, aquí ya todo el mundo abrió, todo el mundo anda normal. Entonces, eso va a traer consecuencias, porque no es que yo las esté augureando, sino que así es. Sin embargo, yo creo que también los cristianos a veces nos dejamos ir, o sea, digo, porque ponen algunos pensamientos, nos dejamos ir por esa publicidad. Sin embargo, hay que darse cuenta, o por lo menos voy a dar mi opinión. Yo sí, creo vamos que a la pausa, Luis. Sí, solo termino con esto. Yo creo que Trump está haciendo eso porque quiere una reelección. Ahora, que eso nos conviene, nos favorece a los creyentes por diferentes factores y aplaudímoslo, está bien, pero no comernos toda la paleta como que esa era la solución, porque nosotros no dependemos de este mundo. Vamos a la pausa, Robert. Así que dejamos en stand-by esa consulta de Luis. Interesante, ¿te parece, Joaquín Tomé? Nuestro invitado hoy, director de Cruzada Estudiantil en la zona norte del país. Vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Liderazgo Radio. Te voy a contar. Ya me puse complicado yo. No, fíjate que te voy a contar que ahorita estaba leyendo un artículo que el doctor Fauci, que es el que está a la cabeza de la lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos, acaba de reconocer que definitivamente lo que ellos llaman el lockdown, este encierro, no ha producido mayor cosa, no es necesariamente algo positivo. Fue positivo en un momento porque se tenía que aprender qué es lo que estaba pasando. Pero él, o sea, buscando en las noticias y te vas a dar cuenta que él ya lo ha reconocido. Hay también 500 médicos que acaban de escribir una carta reconociendo que en realidad el encierro no es tan productivo como se esperaba. Lo fue, creo que en los primeros días, en el sentido de que se está aprendiendo, ¿verdad? Conociendo qué es la cuestión, qué tan grave es, qué tan necesario es usar mascarillas, qué tan importante, cómo es que se esparce esta cuestión. Y pues, más bien, yo personalmente difiero en ese sentido. Sí, Trump ha estado metido y está buscando la reelección, pero yo creo que en gran parte la gente ya se dio cuenta, porque antes del COVID la economía norteamericana estaba mejor. Él ha tratado a los negros mejor que lo han hecho el mismo Obama, que es de la raza negra. Y más bien la gente está como que ahorita recién hubo unas elecciones no me di cuenta cómo fue, pero un senador de los Estados Unidos, 1 o 2 escaños, parece que los van a adquirir después de 22 años los republicanos. ¿Qué crees que te dice eso? Wow. Que el hombre está tratando el asunto más bien en función de como patriota, aun cuando obviamente quiere la reelección. Pero más allá de esa opinión, que no es necesariamente igual como tú dices, es solo mi opinión, pero leyendo lo que dice este señor Fauci, más estas 500 médicos, y en Europa varias gente está reconociendo que al final más bien trae más daño psicológico, el sistema inmunológico más bien te lo está afectando. Por eso es que hoy hay más contagios dentro de los hogares que fuera, porque los que salen van y regresan a casa, contaminan a su gente y están más bien expuestos. Es interesante eso, hay que estudiarlo. No es un absoluto, pero sí es interesante notar ese tipo de situaciones. Sí. Para de alguna forma no necesariamente acusar a este hombre como que simplemente es una acción puramente demagógica por tener el poder, pero
me parece que hay que leer un poquito más y darse cuenta que no todo es como como el mismo tipo dice fake news, te lo plantean, ¿verdad? Porque siempre lo van a ver como el malo de la película y simplemente evaluar. Yo pienso que las iglesias aquí, porque vivimos una cultura muy diferente, Sí. Hay que tomar... Vamos, Raúl, 3, 2, 1, al aire, vamos. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu país, por tu vida y por todo, mi estimado Raúl. Tengo algunas personas que se han conectado con nosotros y ya están escribiéndonos, comentándonos. Gracias, Pastor Dagoberto Arguijo, su esposa Norma, saludos. Qué bueno tenerlos por aquí. Salomón Mejía, gracias. Saludos al invitado, dice. Mi tía Julie Gilmore, saludos hasta Estados Unidos, tía, se le quiere mucho, gracias por sus palabras. Dice aquí, gracias Raúl y tus invitados por siempre traer buen consejo y la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y siga dando de su sabiduría a sus vidas para que puedan seguir sembrando su palabra. Nos animan esos comentarios, ¿verdad? Gracias a todos de verdad por la sintonía. Y bueno, quedó una pregunta en stand-by, Luis. Resumíla rápido para que la pueda decir Joaquín y vamos avanzando un poquito rápido en el camino ya, ¿verdad? Sí, no, básicamente es, o sea, de cara, porque la esencia de lo que estábamos hablando era el carácter como cristianos, ¿verdad? Como iglesia y como maestros. Y que realmente tenemos muy poco, o sea, ponía algún ejemplo, pero al final la pregunta es, o sea, ¿qué vamos a hacer de cara a una realidad que vivimos como iglesia? De cara a una realidad que la iglesia, o sea, la iglesia refiriendo a nosotros, a los individuos, no estamos en lo social haciendo la parte que nos corresponde, o sea, entonces, ¿qué papel jugamos todos como iglesia? O sea, ¿qué ajustes tenemos que hacer en torno a volver y rescatar esa esencia y el carácter, el cual es muy esencial e importante hoy día? Contesto. Ok. Como este programa está dedicado al hermano Ravi Zacarías, también estoy tratando de extraer de lo que él enseñaba y una de las cosas que él decía, y creo que responde muy bien a esa pregunta que estás haciendo, Luis, que no solo los pastores, en este caso vuelvo otra vez al fundamento de la sociedad que es la familia. Mi llamado primero, sí a los pastores, pero en primer lugar a los padres de familia. Y decía el doctor Ravi Zacarías, y él ponía un ejemplo, si sus hijos, por ejemplo, usted dice una cosa, una verdad bíblica, pero van a la escuela, ellos dicen, papá, pero es que en la escuela eso no tiene sentido. Entonces, hijo, pero es que la Biblia dice, y entonces nos ponemos legalistas, pero la gente va a cerrar sus oídos, no estás comunicándote. Entonces decía Ravi Zacarías, era una de sus cosas que yo siempre estoy repitiendo porque me ayuda a saber qué es exactamente lo que tenemos que estar haciendo. Como padres, todos nosotros somos llamados a ser apologistas o apologetas, no solamente de profesión, sino que somos llamados a dar respuesta, porque la palabra apología es presentar defensa de la razón que hay en nosotros. Entonces, Ravi siempre decía que hay 3 niveles en los cuales nosotros tenemos que trabajar para formar a nuestros hijos. Primero es el nivel de la teoría. El 2 es el nivel del drama y 3 es al nivel del lenguaje. En la primera parte donde decía que debemos trabajar al nivel de la teoría es porque es importante conocer las diferentes formas de pensar de la sociedad. De hecho, Francis Schaeffer, que fue uno de los primeros, tal vez del siglo pasado, que se metió a esta onda de conectarse con la cultura, él decía que cuando somos misioneros a otra cultura pasamos por lo menos las fronteras geográficas, las fronteras idiomáticas o lingüísticas, pero los que vivimos en la cultura donde vivimos y nos desarrollamos, la frontera que tenemos que cruzar es la frontera del pensamiento. Conocer las diferentes formas de pensar. Entonces la teoría es importante porque así yo puedo saber a qué público voy a hablar. Por eso decía Ravi, podía estar con un grupo de médicos ateos, como podría estar con un grupo de
ex soldados militares, militares rusos, comunistas, ateos, y dándoles razones de por qué la fe cristiana tiene sentido, porque él podía dar ese nivel. Pero si ustedes se fijan, Rabin nunca tuvo, o muy poco, nunca vimos un debate de él con otras personas como debate, como tema principal un debate. Porque igual él tenía razón cuando decía que si yo me voy solo al nivel teórico, nos devanamos los sesos y quedamos en nada. Podemos pasar años y años discutiendo sobre temas teóricos, pero no llegamos a nada. Pero sí es importante tener el cuadro, la referencia teórica para poder actuar como corresponde. 2, el nivel del drama. ¿Qué quiere decir eso? Él siempre estaba diciendo, y a este nivel, él siempre hacía una pregunta: ¿cómo creen ustedes que la gente sabe hoy más de filosofía? Y estoy citando también a Schaeffer, Francis Schaeffer. Hoy nuestros muchachos y nuestra sociedad saben más de filosofía que en ningún otro momento. Y uno dice, ¿pero a qué horas leyeron los sendos libros de Platón o Aristóteles? No, sí. No lo hicieron con el drama, con la música, con el arte, con las películas, con el cine. Ahí nos han presentado la filosofía de toda esta gente y otras, ¿verdad? Entonces, el drama es importante porque el drama te plantea la verdad filosófica de una manera que se relaciona con tu vida. Entonces, la gente hoy sabe más de filosofía, pero porque simple y sencillamente se relacionó con el drama. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en ese nivel con nuestros hijos. Y Joaquín, sí, señor. Te agrego algo a ese detalle ahí. Por favor. Existen 3 empresas en el mundo que manejan el tema del entretenimiento. La música, el drama, cómo lo presenta en Netflix, en Hollywood, etcétera, en Spotify. Bueno, esta semana el cantante, si podríamos decirle así, cantante, ¿va? Conejo Malo, se le regresó una canción que había sido quitada por la extremada vulgaridad, obscenidad y usted cualquier adjetivo calificativo negativo que quiera ponerle, ¿verdad? Se daba en una de las canciones de él. Pero esta generación gritó dramáticamente: regresen la canción, por favor. Y eso nos hizo pensar a muchos, ¿qué estamos construyendo? 3 empresas manejan prácticamente la totalidad del entretenimiento en el mundo hoy, Joaquín. Así es. El mismo Ravi Zacharias decía, citando a un escritor, a un cantante, decía la letra de una canción: no importa quién escriba las leyes, yo escribo las canciones. Porque al final las leyes, ¿quién las va a leer? Ahí están en documentos. Y eso incluye el mismo texto bíblico, hermano. Eso incluye cualquier verdad escrita. La gente no lo va a leer, pero sí la va a socializar a través de drama, música, video. Entonces, tenemos que hacer apología en nivel de teoría, al nivel de drama, pero también al nivel del lenguaje. Vivimos en una sociedad en que no podemos mantenernos con la misma jerga evangélica, cristiana, porque no nos comunicamos. Hoy precisamente, y quiero hacer una breve publicidad, hoy es el Día Mundial de la Evangelización de Go 2020 por Internet. De hecho, así empezó, ¿verdad? Pero se decidió que este mes iba a ser todo el mes de evangelización. Hoy es el día de evangelización, así que los animo para que ustedes puedan compartir con 3 o 5 compañeros, o llamé a uno de los estudiantes de la universidad, estuvimos conversando, intenté comunicarme con alguien fuera también de Miami, pero no pudo forma de conectarme, pero estoy en eso. Todo el día yo voy a estar procurando hoy evangelizar a 3 personas con los que me puedo comunicar. Entonces, hoy lo estamos haciendo a miles, Joaquín. Exactamente, porque la idea es movilizar 100 millones de cristianos para que podamos evangelizar cada uno de nosotros. Perdón. Se puede imaginar.
volviendo al tema del lenguaje, necesitamos que el lenguaje sea, decía Rabbi Zacarías, necesitamos que el lenguaje sea el nivel en el que nuestros hijos se conectan con los demás. Así que es importante esto de ser apologeta, es lo que creo, hermano Luis, responde a la necesidad. Tanto los pastores tienen que enseñar no solo Biblia y teología, aunque hay un déficit enorme en eso, pero hay que enseñarlo. Por eso hubiera sido lindísimo tener a Alan. Es su campo, pero necesitamos también hacer la conexión con la cultura, conociendo más de los conceptos filosóficos que se manejan para que entonces estemos equipados y poder ser pequeños rabis, Zacarías, porque podemos estar donde estemos, comunicándonos de manera que corresponda a este tiempo. Así que esas son las 3 áreas que creo que responde Luis a lo que ¿qué tenemos que estar haciendo? Formando apologetas. Lo hice con mis hijas. Hoy estoy recogiendo con creces el trabajo de hacerlo, de trabajar con ellos, qué es bueno, qué es malo, cuál es el carácter. Eso, hermanos, tiene su recompensa, Dios lo honra. Pero es un trabajo que hay que hacer, hay mucha lectura que hacer, dejar los paquines evangélicos y meterse a leer de verdad documentación de gente que ha quemado las neuronas y que ha trabajado mucho para dejar pensamiento cristiano que hoy se requiere. Sí, Joaquín, he tratado de dejar los paquines evangélicos y creo que a veces nos cuesta. Y por mi hijo Santiago estoy retomando una nueva forma de cultura, de ver la vida, el texto bíblico, lo que Dios significa para nosotros. Y este programa, en homenaje a Rabbi Zacarías, estamos sacando todos estos contextos, ¿verdad?, de nuestro día a día para dar lo mejor por nuestra vida, por nuestra familia, nuestro entorno. Y ahí yo te preguntaba, Joaquín, ¿qué hacemos con un niño, Joaquín? Para todos los padres de familia que nos oyen, mentores, maestros, educadores, pastores, etcétera. ¿Qué hacemos con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, Joaquín, con niños y adolescentes expuestos a tanta era post-cristiana? O sea, donde ya Dios no vale, la familia, la vida, solo existe el ego, yo, consumir el día de hoy, haz lo que te dicte tu corazón, todos estos pensamientos. ¿Qué hago? O sea, Rabbi tenía un eslogan en sus programas, ayudando al pensador a creer y al creyente a pensar. ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones crean? ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones defiendan su fe, Joaquín? Claro. Yo creo que la respuesta, yo también la tomo de uno de mis mentores, ahí sí que es más directo, Josh McDowell, que hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones y por 34 años que tengo sirviendo en la cruzada, hemos tenido conexiones con este hombre, tanto en reuniones globales como más cercanas, y ver su vida como ejemplo también para mí es lo que voy a decir a continuación. Uno, ser coherente y ser modelo con lo que decimos. Eso es lo más importante, porque nuestros niños van a estar viendo si nosotros en realidad estamos dando respuesta o vivimos lo que decimos. Que esa doble vida no va a contribuir en mucho o en nada, más bien va a avergonzarnos, va a avergonzar el Evangelio, vivir esa doble idea, ¿verdad? Tenemos que ser consecuentes. Yo creo que una de las cosas que también Josh McDowell, y yo lo enseñé con mis hijas, es recordar un principio que él ponía, tres elementos que es importante como prueba de la verdad. Uno es el precepto, el principio y la persona. Tenemos que, sí, hablar de la ley, hablar del precepto. El contexto bíblico, por ejemplo, de los 10 mandamientos dice, no matarás. Ese es el precepto. Y yo no sé si recordarás, en una ocasión, él nos preguntaba ¿por qué matar es malo? O cualquier otra cosa, ¿por qué robar? ¿O por qué mentir? O lo que sea, es malo. Bueno, si yo me quedo solo con el precepto y digo, porque la Biblia lo dice, entonces me dice, sos un legalista. O sea, porque si solamente me muevo por lo que dice la Biblia, así, se oye así como al principio,
como que medio escandaloso, porque si la Biblia lo dice, tengo que hacerlo, pero tenés que razonarlo. Entonces, detrás del precepto hay un principio. ¿Ves? No solamente no debo matar porque es un precepto, sino también hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la vida. ¿Ves? Pero no es suficiente solamente enseñar el precepto y el principio. Hay que enseñar que detrás del precepto y del principio está una persona, que es Dios. Dios es vida. Y todo lo que representa la vida representa el carácter de Dios. Por lo tanto, el matar a alguien violenta el carácter de Dios mismo, no solamente el precepto. Entonces, enseñar esto a nuestros hijos es importante y tratarlo en el día a día, tratarlo diariamente, porque eso nos permite ejercitarlos a ellos en el pensamiento, hacer estudios de caso. Yo eso lo he hecho con mis hijas, estudios de caso con los que podemos dialogar, platicar, y se enriquece el diálogo, se enriquece el tiempo de comida juntos, porque entonces ellas traen sus casos reales de la vida de la escuela y los podemos dialogar. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que hacer. Enseñar apologetas en 3 niveles: teoría, drama y lenguaje. Pero tenemos que enseñar también entonces el precepto, el principio y la persona de Dios, que es el que determina mis acciones. Yo debo ser justo porque Dios es justo. Yo debo ser perdonador porque Dios es perdonador. Es el carácter de Dios, no la Escritura, no la Biblia, sino Dios mismo que determina todo eso que yo debo mostrar para que mis hijos e hijas vean que lo que estoy diciendo no es paja. Fascinante, Joaquín, muchas gracias. Y Joaquín, liguemos esto a lo que Luis nos va a comentar ahorita. Como esta es la plática entre amigos, de que salen muchas temáticas. Luis, tú eres entendido en el tema de la tecnología, ¿verdad? La radio, tienes mucha experiencia en esta área de la comunicación. ¿Y cómo podemos ligar a la iglesia y la tecnología? Pero no meramente para hacer un culto y transmitirlo online, Luis. Y Joaquín, también puedes pensar en esto, ¿verdad? O sea, ¿la tecnología tendrá mella realmente en la iglesia? Deberemos hacer cambios radicales, Luis y Joaquín, de manera futurista en lo que estamos haciendo hacia las nuevas generaciones. Mira, yo pienso que la tecnología solo es un recurso, pero la esencia, el carácter es todo lo que ha estado hablando Joaquín Tomé. Mientras no tengamos lo primero, difícilmente vamos a poder desarrollar lo segundo, porque puedes tener todo lo segundo, pero si no tenés lo primero, es como una burbuja de humo que se desaparece. ¿Me explico? Entonces yo creo que la tecnología no es algo de tenerle miedo, o sea, es algo que ha ido, de hecho, escuchando a Joaquín, y qué bueno que hoy es el día de la evangelización, la misión que ha desarrollado, o sea, Joaquín habla de cuántos millones ha alcanzado el CRU, pero cuando piensas globalmente en el mundo, te das cuenta que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hablamos de nosotros en este lado, hablamos mucho de la iglesia, que estamos acá recluidos en las casas, y qué tristeza que no podemos ir a la iglesia, pero tenemos una iglesia de China, que ha sido una iglesia creciente, una iglesia enorme, comparada con las iglesias del mundo, obviamente por su población también, pero que ha crecido en el anonimato, ha crecido en el silencio. Entonces ellos no han tenido tecnología y han logrado hacerlo. Entonces yo creo que la tecnología está bien desde el punto de vista de nosotros en el mundo donde tenemos, y aprovecharla y bormandear, pero con esa esencia. Sin embargo, también, y te digo este comentario, estaba en un foro esta semana, de los foros que estoy siempre con César Vidal, y que por cierto ahora tiene otro libro que se llama Un Mundo que Cambia, y es muy interesante porque fíjate que estamos de cara, o sea, recuerda que nuestra lucha no es, la Biblia nos dice a nosotros, los creyentes, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. A veces como que nos distraemos un poco y nos olvidamos cuál es nuestra verdadera lucha. Entonces realmente es bien interesante porque no son casualidades. Unos comentarios que alguien hizo ahí en el foro es que interesantemente Wuhan, en China, donde comenzó el coronavirus, sabes que es de todo China una de las comunidades más cristianas que existe. Y cuando digo cristiana, no me refiero a evangélicos, sino que la iglesia católica está bien establecida ahí. Ajá. Interesantemente, el virus comenzó, o sea, no tengo una respuesta para eso, pero ponete a pensar, el virus comenzó en Wuhan, que ya te dije, una ciudad meramente cristiana,
de cualquier religión que sea, pero cristiano, comenzó en Italia, que su trasfondo es católico, cristiano, y España. O sea, los pueblos más católicos, por decirte algo, fue donde comenzó esto. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Entonces, hablaba de César Vidal y hablaba que estamos de cara a una realidad. Él presentaba una realidad. Sabes que iniciando esta de la pandemia en marzo, no sé, 19 creo, en Sudamérica, entre Chile, Uruguay, no sé qué, se ha aprovechado el tema de la pandemia para introducir leyes que aprueban el aborto, porque hay más muertes por aborto en el mundo que por coronavirus, y aún hoy día. Entonces necesitaban suplir estos países suramericanos el asunto de la pandemia, y prácticamente los fondos fueron condicionados a través de una reunión entre mandatarios y condicionados a que se aprobaran unas leyes que van en pro del aborto. Entonces, te das cuenta, o sea, te estoy poniendo todo este panorama para que te des cuenta cuál es nuestra verdadera lucha, o sea, espiritual, ¿verdad? Sin embargo, también, porque no quiero desanimar la iglesia, hay un detalle que César Vidal tocaba, yo solo te estoy parafraseando porque es muy profundo lo de él, ¿no? Pero un detalle que él daba es que los que gobiernan la agenda globalista prácticamente han tenido la Iglesia Católica como un aliado, pero cuando me refiero a los católicos no estoy acusando a los católicos en sí, sino de que es más fácil porque tienen eso que acaba de decir Joaquín, una jerarquía. Dependen de un papa, de una estructura, y al final el católico de a pie, por decirlo en tema vulgo, aunque no esté de acuerdo, termina sometiéndose a la jerarquía. Entonces, como nosotros los evangélicos nos movemos de una manera diferente, en una reunión que tuvieron recientemente, decía César Vidal, en torno a lo del aborto y estos temas que están afectando al mundo, llegaron a la conclusión que no le habían tomado importancia que esta iglesia realmente le está haciendo la contra, que somos nosotros. Ya ellos empezaron a sentir el efecto, aunque quizá no estamos organizados como la Iglesia Católica que nos juzga de esa manera, pero te das cuenta que en el fondo Dios tiene un propósito en todo, porque de esa manera es que no pueden atacar un punto específico. Entonces, regresando al punto, te dije todo, pero regresando al punto, la tecnología es muy buena y hacia eso va el mundo y los cristianos vamos a mover en torno a eso, no estamos aislados del mundo. Y Cruz está haciendo una gran labor, pero la esencia, el carácter, el fundamento, creo que es lo más esencial en este tiempo. Definitivamente, Luis. Estamos ya listos para la última pausa comercial. Esta plática se ha ido rápido. Hemos aprovechado el tiempo al máximo. Gracias a Joaquín Tomé por sus aportaciones como nuestro invitado de hoy, director de CRU, Cruzada Estudiantil en la zona norte de nuestro país, Honduras. Y lastimosamente no hemos podido tener a Alan Perdomo, ¿verdad? Sí. Nos salió el tiro, como dijimos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de Alan en todo el programa y no pudo aparecer por problemas de energía. Gracias, EEH, Honduras. Situaciones que se vienen en el país, ¿verdad? Les comento antes de ir a la pausa. La vez pasada miraba ahí una noticia de que el ministro de Energía de Japón en el 2015, creo que fue, se inclinó durante 20 minutos, así como lo hacen los japoneses, en perdón porque se vio la energía durante 20 minutos en Japón. Claro. Así que le va a agarrar hernia a los ministros de energía en Honduras, papá, aquí. Mejor vamos a la pausa comercial. Regresamos con esta pregunta que quedó en stand-by con Joaquín Tomé. Así vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué ibas a decir, Joaquín? No, que si hubiera sido en Taiwán, los ahorcan o los fusilan. No, reír por no llorar, ¿verdad? Sí, exacto. Qué tristeza. No, pero es, o sea, es interesante porque esa realidad a veces la perdemos de vista, Joaquín. O sea, nosotros estamos tan cómodos en nuestro nicho acá, si lo hablamos, y me incluyo yo, que la iglesia, que qué bonito el hermano y todo. Pero a veces no nos percatamos que la verdadera misión de la iglesia, que es alcanzar al mundo, todavía hace falta mucho camino por recorrer. Y cuando hablamos, o sea, de esos países, China, Corea, o sea, son millones de personas que aún no han conocido la verdad en lo absoluto. Irán incluso, pues, o sea,
Y hay creyentes haciendo una labor ahí, perdiendo la vida y quizás en el anonimato, ¿no? Joaquín. Es interesante la tecnología. Yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo es definitivamente no lo es todo, es solamente una herramienta. Son premisas que traemos y pensamos que porque, bueno, tengo la tecnología y puedo llegar al mundo, doy por sentado que voy a llegar al mundo. No es así. O que sí voy a tener un gran impacto porque estoy usando esta última herramienta. O porque se conectan miles. Sí. Versus 10 de otra transmisión. Nos olvidamos, nunca olvidemos que todos nosotros estamos constituidos por dramas, por frustraciones. Venimos hechos pedacitos de familias. Entonces, solo porque yo diga que tengo a un fulano con tales calificaciones o lo que sea, o un lindo programa, una película de primer nivel, y no, es que la tecnología simplemente es un medio. Es el Espíritu Santo quien va a usar esa herramienta. Si el Señor en su gracia permite que esa gente se vuelva a Él, lo hace. Fíjate que me llamó la atención que cuando uno de los médicos que estuvo chino, que estuvo avisando sobre, no sé si es cierto esto, tengo que corroborarlo, pero que era cristiano. Entonces, el tipo ese fue un héroe, fue conocido como un héroe. Los chinos, porque el tipo se anticipó, pero el gobierno lo cayó, lo mandó a citar para legalmente fregarlo. Pero fíjate que hubo 900 millones de personas que siguieron esta noticia en internet para saber quién era este tipo. Wow. ¿Qué te dice eso? Que Dios puede, a través de la muerte de una persona injustamente, hacer que la gente piense, ¿y este tipo por qué hizo todo eso? ¿Cuál fue la motivación de él al dar esa noticia? Al parecer que como cristiano, cualquiera de nosotros llamamos al Señor y tenemos la información, la damos a conocer, no vamos a quedarnos callados. Pero mira, eso hizo que 900 y pico de millones de chinos supieran de este hombre. ¿Qué quiere decir? Que por ahí van a poder investigar y a esto qué lo motivaba y por qué este hombre pensaba en esto. ¿Podría el pueblo chino conocer el evangelio así? A través de un testimonio que ellos lo tienen de primera mano. Y entonces la tecnología que nosotros decimos con todos los lindos programas y videos no sirve. Fue la muerte de un hombre que hizo que la gente supiera quién es Cristo. Y obviamente usando la tecnología. Entonces no hay que darle una aura así como que de magia, de verdad que con la tecnología sí vamos a llegar al mundo entero. Sí, es cierto, pero Vamos, sí, Raúl, al aire. Continuamos en Liderazgo Radio. Qué bueno que esté con nosotros todos los sábados a partir de las 12 del mediodía en vivo. Estamos en la 1 de la tarde con 35 minutos en Honduras. Así que gracias a todos por la sintonía cada sábado en Liderazgo Radio. De verdad que nos inspira, nos desafía cada contenido, cada invitado en nuestro programa. Y hoy con Joaquín Tomé, wow, una plática inspiradora, Joaquín. Aquí tengo mis anotaciones. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Logos de Sócrates, la teoría, el drama, el lenguaje de Ravi Zacarías. Solo los quiero dejar picados. Ustedes deben de volver a ver el programa entonces. No se preocupen, el programa queda grabado, el contenido queda ahí en nuestra página de Facebook, As Go, también en nuestra página de YouTube, Raúl Paz Jr., y también en nuestro Spotify. Ahí estamos en el iTunes, Luis, ¿verdad? Ahí estamos conectados también. Ahí estamos con los podcasts, tratando de crear contenido, enviando el mensaje a quien lo desee escuchar. Es increíble realmente, o sea, hablando en términos de tecnología, o sea, sí. Nos tiramos a este asunto y quizás no son millones porque no se trata de millones, sino de que podamos impactar el corazón de alguien con la esencia que está en la palabra de Dios, porque es lo que transmitimos, la palabra.
Y estaba viendo en las estadísticas que me mandan que tenía una gente en Holanda, creo, en España, en Noruega, incluso que han estado escuchando podcast. Interesante. Entonces, probablemente alguien que hable español por ahí dijo, esto está bien, no voy a escuchar. Entonces, creo que es parte de cómo podemos aprovechar la tecnología. Pero Joaquín, nos quedamos con este asunto de la tecnología, sí, con Joaquín. Sí, o sea, Joaquín, entonces, una respuesta rápida, porque ya la diste también para todos en el Facebook, pero para que aprovechemos este último segmento, tengo 3 preguntas, Joaquín, y necesito que las abarques y platiquemos. Pero la de la tecnología, entonces, deberemos, la iglesia deberá hacer cambios radicales. Deberemos aprender de esta situación y vernos como una iglesia más futurista en el área de la tecnología. ¿Qué piensas al respecto? Uno, no puedes negar el hecho de que hoy la tecnología ha cambiado la forma de vivir. Entonces, si la iglesia no reconoce eso y simplemente lo ve como, repito, como que fuera una cuestión mágica, que con eso, no. La tecnología es hoy un instrumento que debemos usarlo a favor de todo lo que estemos haciendo, usemos la tecnología. Yo creo que las personas de mi edad nos cuesta un poquito más. Sí. Hay unos que son más duchos que otros, pero igual, porque tal vez son más curiosos. Yo he sido curioso, pero en realidad todavía tengo mucho que aprender. Pero la iglesia en general, fíjate que una cosa interesante que no sé si ya lo había mencionado, en el 2004 yo estuve en un congreso de pastores donde estuvo Chuck Norris, donde él estaba presentando un programa para bloquear la pornografía en las pantallas de las casas. Los padres compraban ese programa y podían bloquear remotamente la computadora en casa. Chuck Norris decía en ese momento, decía al grupo que estábamos ahí, que cada día, estoy hablando de 2004, cada día suben a la web más de 3,000 páginas pornográficas. Entonces preguntaba, ¿y la iglesia qué páginas está haciendo? Los jóvenes que están produciendo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en los que son expertos en comunicación, en tecnología, deben trabajar con los jóvenes, con los niños, en desarrollar. Ya hay contenido, la escritura es el primer contenido, pero para eso hay, y te acuerdas que hablábamos también de repente hacer una feria de recursos para que la gente sepa cómo, a dónde ir, qué hacer, qué encontrar, o sea, para no estar inventando el agua tibia. Alguien puede ser creativo y hacer algo nuevo, fabuloso, pero ya hay cosas que están hechas, solamente hay que adaptarlas y usarlas. Josh McDowell, por ejemplo, y su hijo Sean ya tienen un currículum para niños de primeros grados sobre lo que es cosmovisión bíblica. Wow. Que eso es lo que determina la perspectiva de tu vida, cómo vas a vivir. Entonces, y está todo con el uso de la tecnología. Entonces, la iglesia tiene que sí actualizarse en ese sentido, pero tiene que saber que hay una filosofía y es que bíblica, que es Dios es quien respalda todo movimiento, toda acción que yo digo o haga, no es por la tecnología en sí. Y se han fijado que la iglesia ha sido sostenida en estos meses por los niños y los jóvenes que saben manejar la tecnología. Exacto. Las iglesias están transmitiendo porque los papás, pastores, tienen a sus hijos que les están ayudando a compartir. ¿Y la iglesia cuántas veces relegó a nuestros niños? Bueno, tengamos el culto nosotros y los niños, pues ahí que pinten, hay que vean qué hacen, ¿verdad? Entreténganlos. Cambió el papel y realmente estas nuevas generaciones están sosteniendo a la iglesia, ¿no les parece? Por eso hay que orientarlos, por eso hay que enseñarles y traerles esa cosmovisión bíblica para que ellos respondan también a su propia generación. Voy con esta pregunta. Vamos a la carga. En la parte final de este programa, Liderazgo Radio. Híjole, ¿cuál debe ser nuestro enfoque teológico, Joaquín? ¿Cuál debe ser nuestra forma de comunicar el texto bíblico relevante para que nos escuchen, para que seamos escuchados y tomados en cuenta?
Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque teológico ante esta situación que estamos viviendo del coronavirus, esta situación del avispón asiático gigante en Estados Unidos, del chip anticristo 666, ¿qué más? Este apocalipsis de miedo, ¿verdad? Y este escapismo, un escapismo que la iglesia evangélica siempre se inventa para decir, ay, nos vamos con Cristo porque esto se está poniendo horrible. ¿Qué piensas al respecto, Joaquín? Bueno, yo creo que esa pregunta era para Alan. Era la persona más adecuada para responder, pero pero en realidad creo que nosotros tenemos un llamado, la iglesia tiene un llamado. Desde Deuteronomio 6, el Señor dijo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, al acostarnos, que la escritura esté enfrente de nosotros, que la palabra de Dios sea el filtro que usemos para toda decisión en la vida. De hecho, en todas nuestras estatutos de las iglesias, el encabezado dice que la Biblia es nuestra única autoridad en cuanto a fe y conducta. Entonces, debemos revisar todo a la luz de la Escritura, el filtro de la palabra de Dios, no impresiones o gente que está hablando disparates o que hace una mezcla. Tenemos que ser siempre celosos y usar el texto para que sea nuestro filtro. La palabra de Dios debe filtrar. Ahora, hay mucha diálogo sobre, por ejemplo, qué falta, qué cosa hay que esperar para que, ¿verdad? Para algún cataclismo, alguna situación antes de que Cristo venga. Quiero recordarles que en la Escritura, muy llanamente, el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo no nos deja claro que no tenemos que esperar nada más que a Cristo. Yo no estoy esperando al anticristo. Yo no estoy esperando el reloj ¿verdad? Que Dios, Él es el reloj de Dios y que todo. Está bien, pero yo no estoy esperando más que a Cristo. Ese es mi puedo estar consciente, obviamente están pasando cosas interesantes en el mundo. Tengo que ser, y repito, pasarlo por ese sedazo de la Escritura, pero el evento más esperado por la iglesia no es el anticristo, o las plagas de Egipto, o las plagas del Apocalipsis. El evento más esperado de la iglesia es la venida de nuestro Señor, el rapto de la iglesia. Sí. Si eso es así, la palabra dice que esto va a santificar mi corazón, porque estaré viviendo cada día, Señor, puede ser que sea hoy que vengas. Entonces, personalmente, esa es mi posición. No estoy desacreditando ni dando mérito al hecho de que la gente se pueda poner a estudiar teología y escatología, y de pronto se haga mucha elucubración sobre cosas fantasiosas. No digo que no sea, que el anticristo, que es Soros, o que podría ser fulano, Bill Gates. Está bien, puede ser. El espíritu del anticristo, porque no tienen, acuérdense que anticristo no necesariamente es en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. En lugar de. Pero yo, como parte de la iglesia, lo que estoy esperando es que mi Redentor vuelva. Y que los que están muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con aquellos que durmieron primero. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Así que esa es mi teología en ese sentido. Y como decía el doctor Rogers, yo soy parte del comité de bienvenida y no de programación. ¡Wow! Mejor estoy trabajando con aquellos que el Señor me pone, como hoy, anunciarles el evangelio y pedirles que se vuelvan, rogarles por Cristo se conviertan a Él, que de lo contrario el infierno los espera. Esperándolo como si fuese hoy y trabajando y sirviendo como si fuese dentro de 100 años. Sin duda. Sí. Y Raúl, respecto a lo que tú le preguntabas a Joaquín, yo digo lo mismo, o sea, no soy el más indicado para contestar, pero estaba buscando una de mis notas aquí.
y encontré un párrafo que te lo voy a leer, que es acerca del comentario del teólogo Raúl Saldívar, hondureño, con bueno, un alto grado de conocimiento, escritor de libros, para los que no saben, va fundador de seminarios teológicos, bueno, pero él escribe algo muy interesante referente a esto y dice: tenemos un compromiso histórico con una generación a la que no le podemos hablar de la misma manera que se nos habló a nosotros los que nos antecedieron, y no podemos hacerlo porque ellos no consentirán los tratemos de la misma manera. En nuestra época no se nos dio ningún tipo de explicación, simplemente teníamos que creer porque había que creer así. Una desafortunada tautología que nos castró una de las grandes facultades que Dios ha dado al hombre, la de pensar. Esto nos sometió a la tiranía del miedo, puesto que si alguien osaba pensar diferente al dogma que irracionalmente se nos había impuesto, simplemente era excluido. Otro de los factores que obraba en contra de nuestra era la falta de información que nos obligaba, por no decir que nos condenaba, a creer cada cosa que se nos dijera. Hoy, en este mundo globalizado de la comunicación, y que podemos encontrar, como decía Tomé, tal vez no toda la teología como estos grandes hombres tuvieron la oportunidad por años de leerlo, pero sí encontrar sus compendios, ya sea en video o algo, poder tener más fresco esa esencia de lo que somos y por qué lo somos, volviendo al tema de que todos somos apologetas. Entonces, creo que es muy acertado el comentario de Raúl Saldívar. Excelente. Pero, hey, echémonos un poco de flores. La iglesia ha hecho muchas cosas extraordinarias en bien de la humanidad, ¿verdad, Joaquín? Luis. Absolutamente. Hablemos bien de lo que hemos estado haciendo entonces y recordémosles a las nuevas generaciones, a los que hacemos iglesia cada día, las cosas buenas que hemos estado haciendo. Yo creo que una de las cosas es siempre pensar en la comunidad. Han visto cómo la iglesia ha sostenido a la comunidad hoy en día. Miles y miles, millones de familias en el mundo, hospitales, centros de salud, orfanatos, comedores infantiles, etcétera, han sido provistos de alimento, de ropa, etcétera, por la iglesia, movilizándose en el mundo entero. ¿No te parece, Joaquín y Luis? Fíjate que hace 15 años yo leí, haciendo un estudio, encontré un artículo en PDF, es una tesis de un grupo de hombres, en particular uno de ellos, judío por cierto, pero judío secular, hizo un estudio del impacto de la iglesia en la comunidad en Estados Unidos. Voy a buscarlo. Mándamelo, por favor, Joaquín. Voy a buscarlo. Hace 15 años. Pero fue interesante, el tipo hace un análisis de cómo, por ejemplo, el trabajo de la iglesia reduce los costos al gobierno, por ejemplo, en personas que se van a suicidar. Una persona que al impedir el suicidio, esa persona no tiene que hacerse gastos, todo el dolor que genera esa cuestión, el asunto del alcohol, cuando la gente empieza y sale del alcohol, todo lo que el trabajo que obviamente es un reflejo del impacto espiritual, se manifiesta en la sociedad, la iglesia hace un aporte increíble. Ahora, yo creo que eso imagínate que no lo hizo un cristiano. Yo creo que necesitamos, y ahí es donde viene la iglesia, organizarse, si hay gente que son sociólogos, gente expertos en investigación de mercado, que no hacemos un estudio, lo que tú estás diciendo, Raúl, de pronto tener ¿cuál es el impacto real de la iglesia en la sociedad y cuánto dinero implica eso? Que Trump esté pidiendo que la iglesia sea esencial, que se vuelva, es porque es un principio, en los Estados Unidos está la libertad. Ellos no, por eso la segunda enmienda de tener armas, porque las armas no son para defenderme de un ladrón que va a entrar a mi casa, sino del gobierno que se quiere imponer y quitarme la libertad. Interesante. Ese es el sentido de la segunda enmienda. No es para defenderme contra criminales, sino contra tiranos de un gobierno que me quiere quitar la libertad. Ese es el sentido de... Entonces Trump reconoce el hecho de que ningún gobernador, ningún presidente puede quitarle la libertad a la gente,
¿verdad? Es tu primera principio, la libertad. Entonces, pero creo que la iglesia puede ser consecuente, puede ser un pastor amigo mío en Atlanta, él dice, yo no voy a hacer lo que diga necesariamente el gobernante, ir en contra o a favor, sino que yo estoy a cargo de la iglesia, soy el responsable de la vida de mi iglesia y vamos a hacerlo en base a sabiduría, no en base incluso a este principio constitucional de libertad, sino porque hay que ser sensato. Entonces hay que hacerlo en base a cuestiones que convengan y pues vos tenés que dar cuenta por toda esta congregación que está guiando. ¿Qué más aportes hemos hecho como iglesia ahí en este tiempo? Híjole, yo creo que uno de los mayores aportes es que nos ha traído a la luz y a la verdad, Raúl, porque, o sea, yo recuerdo cuando era un niño, no hace mucho, y mi mamá católica, no había fin de semana que en Tegucigalpa no, tal vez tenía 7 años, porque a los 8 años y medio tenía yo de edad cuando mi mamá se convirtió al cristianismo. Pero ella era católica, ella iba todos los fines de semana ya a rezarle a la Virgen de Suyapa. Yo iba, pero a comer pastelitos afuera de la Basílica de Anteus. Y esa era la forma de creer en Dios. Pero un día llegó una persona creyente, siempre habían creyentes dando palabra, pero ella era bien cerrada, católica, que no se metan con su fe. Pero un día, por esas cosas de la vida, el Espíritu Santo, ella fue a una cruzada con el evangelista, se llama Jorge Rasky. Jorge Rasky. Y en esa cruzada, sí, en esa cruzada, ella decidió dar el paso de fe. Y yo, como era el menor de la familia y el escudero, digo yo, que siempre andaba con ella, pues me fui inmiscuido en esa bendición y desde entonces nos conectamos con la iglesia y así como ella era de católica, radical, se volvió una evangélica también radical, ¿verdad? Y entonces ya sabes por dónde me llevó en ese camino de la vida cristiana. A su forma, quizá no consciente por conocimiento, como lo estamos hablando, pero sí por inspiración de Dios. Ella impuso, ya que yo era el único creyente en la casa, ella impuso principios, o sea, para muchos quizá dirán qué radical, pero es que ese era el momento. Entonces yo recuerdo que nosotros teníamos dilemas porque tal vez ya en un momento posterior yo era un adolescente, 13 años, y ella me decía, tal vez habíamos tenido una discusión, pero tú no puedes ir a presentarte así ante Dios. ¿Cómo vas a ir a alabar con esa actitud? Me decía. Y aunque parece bien radical, pero creó en mí aquella esencia de darme cuenta que Dios es algo serio, que adorar a Dios no es un juego. Y aunque yo decía a mi mamá, porque somos generaciones totalmente distantes, ella muy mayor y yo el menor, de todos, yo decía, está loca, yo voy a ir por mi cuenta, yo me movía por mi cuenta y siempre iba a la iglesia, pero esa esencia ella la impuso ahí, que creo que son de las cosas que quizá hemos perdido en los últimos tiempos, de lo cual hemos hablado en toda esta plática con Joaquín. Sin embargo, creo que la evangelización ha sido algo importante. O sea, cuando vemos en nuestro país y que hoy día todo el mundo dice soy cristiano, Raúl, hubo un momento, quizá nosotros nacimos en otro tiempo, pero hubo un momento, Joaquín tal vez lo sabe, donde no era común, no era fácil encontrarse otro cristiano evangélico como hoy día pasa. Entonces realmente se ha hecho una gran labor a nivel, si lo vemos localmente. Sí, creo que los voluntarios, millones de voluntarios en el mundo, dan de su tiempo, de su vida, por el servicio de los demás. ¿Cuántos millones de dólares podríamos decir por el tema de que es el billete que más se mueve en el mundo? ¿Cuántos millones de dólares se aportan a muchas ONGs, a muchas comunidades, a muchas familias, a proyectos de vida? Creo que como iglesia, y lo decía Bill Hybels, somos la esperanza del mundo. Así que adelante, vamos a echarle ganas. Como decimos nosotros aquí, haz go por tu vida, por tu familia, por tu iglesia y por tu comunidad. Luis. Raúl, solo tengo un comentario, pero más que un comentario, que sea un precedente para nosotros, porque a mí me impactó mucho, y es en relación a ese testimonio que te acabo de contar. Fíjate que recientemente, el día que estuve de cumpleaños, yo escribí algo referente a que mi mamá fue la persona que me llevó al Señor. No sé si tú leíste, pero en los comentarios escribió una hermana que se llama Sonia Lagos, y Sonia me escribió, hey,
cumpleañero me pone, saludos, ¿sabes que siempre hablo con tu mamá? Me pone. Me impactó tanto, claro, inmediatamente yo le contesté, porque ¿sabes quién es esa persona? Es una persona que era amiga de mi hermana mayor, que ella sí era creyente, era cristiana evangélica, y ella no dudaba cada vez que iba a la casa hablarle de la luz, de la verdad a mi mamá, aunque mi mamá la criticaba y todo, pero ella no dejaba de hablarle. Entonces, cuando mi mamá se convirtió en esa cruzada que te estoy hablando, ¿a quién crees que llamó primero? A Sonia. Entonces yo le digo, nunca me olvido de usted porque siempre está en las conversaciones de mi madre, que si no hubiese sido por usted no hubiera llegado a una iglesia. Eso también tenemos que tomarlo los creyentes hoy día, acompañamiento. Y me impactó tanto porque han pasado tantos años y que me escriba, aún sigo hablando con ella. Wow, impresionante. Wow. Testimonio de vida, Luis. Joaquín, 30 segundos para despedirte, tus últimas palabras. Gracias, desafiante e inspiradora conversación el día de hoy contigo. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que nos queda simplemente recordar el hecho de que si vamos a hacer un impacto en nuestra sociedad, tenemos que empezar a hacerlo en nuestro propio hogar. No porque somos perfectos, sino porque somos auténticos. ¿Verdad? Porque el Señor nos ha llamado a ser los líderes en nuestra casa, ser ejemplo. ¿Verdad? Si eso no lo estamos haciendo, podemos ser exitosos afuera, con grandes ministerios, porque eso es un peligro, ¿verdad? Porque es como una forma simplemente de tapar un bache, ¿verdad? Siendo algo que no somos en realidad. El ethos, patos, logos, eso se aplica también en nuestra casa. Así que tenemos la necesidad de verdad de ser genuinos. De este tiempo tenemos que salir renovados, y prepararnos para el tiempo en el que el Señor nos va a permitir todavía más ver que esta sociedad tiene sus ojos puestos en nosotros. Hemos sido malos administradores del tiempo, por eso necesitamos cambiar, y es el Señor por eso nos tiene el pescuezo hasta asegurarnos que salimos de aquí con una perspectiva diferente. Gracias, Joaquín Tomé, director de Cruzada Estudiantil en la zona norte de nuestro país, y como homenaje a Ravi Zacarías hemos hecho este programa, y como él muy bien decía, hemos ayudado al pensador a creer y al creyente a pensar. Mi estimado Luis, nos vamos. Extraordinario, muchas gracias, Joaquín, siempre es un honor compartir contigo y aprender de todos tus vastos conocimientos. Bueno, mi estimado Raúl, no quisiéramos, pero ahí es el tiempo, y porque liderar es servir e inspirar. Haz Go por tu país. Hasta la próxima semana. Hasta la siguiente. La foto entonces.